Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Muchos de ustedes me han escrito varios correos, mensajes pidiéndome una entrevista con Alberto Villasana y bueno, gracias a Dios, él nos ha concedido esta entrevista para hablar hoy sobre el futuro de la iglesia sin Benedicto y la cercanía de las revelaciones marianas. Para quienes no conocen a Alberto Villasana, les quiero decir que, bueno, él es teólogo, filósofo, escritor y periodista. Estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma, filosofía en la Universidad Santo Tomás de Aquino, también de Roma, humanidades clásicas en el Centro de Estudios Superiores en Salamanca, España, y comunicación internacional en el ITAM, México. Gracias, Alberto, por estar aquí una vez más en No tengas miedo. No, al contrario, Beatriz, muchas gracias a ti y a todos tus televidentes. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, vamos a tocar temas bien fuertes, temas que la gente tiene mucha duda en este momento, polémicos, y bueno, que sea el Espíritu Santo quien fluya en ti para esta entrevista. Sí, sí, primeramente sí, que a todos nos llegue un poco de el optimismo que el Espíritu Santo, que es el que lleva la iglesia, nos puede dar, ¿no? Y la promesa de Cristo de yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Así es. el poder del infierno no prevalecerá sobre mi iglesia. Así es, Alberto. Bueno, antes de iniciar el programa, quiero hacer una invitación también a las personas que deseen participar en nuestra próxima peregrinación que realizaremos con el padre Gerardo Piñeros. Este año la peregrinación será a Tierra Santa, a Medjugorje, y quienes lo deseen pueden tomar una extensión a santuarios marianos. Quienes deseen participar en este pequeño grupo que vamos a, si Dios lo quiere, viajar a Tierra Santa, Medjugorje y Santuarios Marianos, por favor, me escriben al WhatsApp número más 57 310 231 85 44. Bueno, arrancamos entonces, Alberto, con nuestro programa de hoy. En este momento, la Iglesia Católica ¿tiene papa o tiene obispo vestido de blanco? Ah, muy buena pregunta. Hay que volver a los orígenes de todo esto que hemos vivido durante 10 años prácticamente, que fue la renuncia de Benedicto XVI, y que si nosotros leemos, invito a que todos lo hagan personalmente para que lo constaten, el documento de la renuncia que él pronunció en la fecha 27 de febrero de 2013. 27 de febrero es el día anterior a que él tome el helicóptero y se va a Castel Gandolfo a tomar unas breves vacaciones, ¿no? Bueno, en ese discurso del 27 de febrero está reunida toda la curia romana y están además ya todos los cardenales del mundo, porque como él el 11 de febrero, ¿no? Había anunciado que iba a renunciar, la Constitución fija 20 días para que se celebre el siguiente cónclave. Entonces, durante el 11 y el 27 están viajando a Roma todos los cardenales del mundo y están reunidos en el Vaticano, todos los cardenales, todos los obispos de la curia, y entonces el 27 pronuncia en latín digamos, lo que es el decreto de su renuncia. En ese decreto, él recuerda la elección que los cardenales tuvieron a bien hacer
de su persona como papa el 19 de abril de 2005 y y dice que pues a partir de aquel momento me comprometí para siempre con el Señor, es decir, fue una promesa, un cargo que yo acepté para siempre. Y en el párrafo siguiente dice, el siempre es también para siempre. No existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. Es decir, ¿qué es lo que no revoca la renuncia que está haciendo? No revoca el haber aceptado el munus petrinum, que se llama, que es el cargo de ser sucesor de San Pedro, Ujú. de ser papa, de ser el vicario de Cristo. Entonces, él claramente está diciendo, yo a esto que acepté en el 2005, no puedo renunciar porque esto se lleva hasta la muerte. Y en el párrafo siguiente es donde él dice, yo renuncio al, al ministerio activo del obispo de Roma. Es Bien. la primera vez que un papa hace esa distinción, porque hasta ahora, el ser obispo de Roma implicaba ser el papa, Ya. ¿sí? Aunque históricamente en los primeros siglos, pues no fue así. ¿Por Ujú. qué? Pues porque el sucesor de Pedro andaba por todos lados, andaba en Antioquía, andaba en Alejandría, andaba por todos lados. Y hasta que el sucesor de Pedro llega a Roma finalmente y muere allí y es crucificado. Entonces, a partir de ahí, digamos que esa sede, aparte de todas las sedes apostólicas que se fundaron, la de Roma tenía una primacía, una superioridad, digamos, respecto a las otras, porque allí murió el primer papa. Entonces, el obispo de Roma era idéntico a ser el papa, pero en este decreto del 27 de febrero, él separa las dos cosas. Muy Y bien. dice, una cosa es ser el sucesor de Pedro, el llevar el munus petrinum, al cual no puedo renunciar porque eso se lleva hasta la muerte, y el ministerio activo del obispo de Roma. Bien. Podríamos decir que es como en algunos países, en España, en Inglaterra, donde existe el rey, que es el soberano, y existe el jefe de gobierno, que es el que lleva todo el gobierno administrativo del Sí. país. Eso es lo que él hizo en este decreto. Entonces, él está diciendo a esto, al cargo de sucesor de Pedro, no se puede renunciar, se lleva hasta la muerte. Entonces, a partir de ese momento, Se separó. tuvimos, lo separó, él se recluyó, se Sí. autorrecluyó ahí en un monasterio dentro del Vaticano Ujú. y y tuvimos a Francisco, que de hecho él siempre se ha dicho yo soy el obispo de Roma, nunca se ha dicho yo soy el papa. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los decretos de los dos últimos papas anteriores a él que renunciaron, establecieron en un decreto que para que sea válida la renuncia de un papa, tiene que expresamente decir, yo renuncio al munus petrinum, al cargo de Pedro, sucesor de Pedro, y además a todos sus honores y al lugar. Él no renunció a ninguno de los honores, siguió Oh, vistiendo de blanco, llamándose Papa Benedicto XVI, con el apelativo Su Santidad, y vivió llevando en Roma, el además. anillo de pescado, claro, claro, y aparte todavía viviendo en Roma. Ujú. Si nosotros vemos lo que hizo antes Bonifacio octavo, pues o Celestino quinto, ¿no? En el caso primero del cardenal Antonio Correr, o sea, el Papa se quitó todo y volvió a ser cardenal.
el cardenal Antonio Correr, y Celestino, el Papa Celestino V, renuncia, se quita todas sus vestiduras, vuelve a ser monje y se retira a la ermita donde él vivía antes. Entonces, renunciar a los cargos, a los honores y al lugar. Entonces, él no hizo ninguna de las tres cosas, por lo cual están, digamos, los canonistas que han estudiado este decreto, que repito, está todavía en la página oficial del Vaticano en 7 idiomas, se ve claramente que su renuncia fue inválida, porque Ya. no siguió el derecho canónico como lo debió haber hecho. Y entonces de ahí se deduce que precisamente, como él también lo dijo, el que queda después de él es simplemente obispo de Roma, pero no es vicario de Cristo, no es papa. Entonces, sí, como tú lo decías, respondiendo a tu pregunta claramente, pues sí, en este momento, digamos, la sede papal está vacante, Ujú. que tengamos a Francisco que pues está ahí haciendo las veces de jefe de Estado y moviendo mil cosas, sobre todo a nivel social y mundial, pero estrictamente hablando, la cabeza, ahorita la iglesia no tiene cabeza. Sí, No es la primera vez que sucede. Ya ha habido pues muchas ocasiones en que la iglesia se ha quedado sin tener cabeza, ¿no? El sí, periodo de sede vacante más largo fue de 4 años, que fue del Papa San Marcelino en el 304 al Papa San Marcelo, que fue en el claro, 308. sí. Ahí no tenía papa la iglesia, 4 años. Lo mismo cuando Celestino V, fueron casi 3 años donde la iglesia no tenía cabeza. Sí. Alberto, y teniendo en cuenta que, bueno, muchos cardenales han sido nombrados en estos últimos años, no sabemos si ese nombramiento está dentro de los cánones legales o no, pero a tu consideración, ¿crees que una elección legítima de un papa está cerca o estamos en una difícil situación en este momento para nombrar pues un papa legítimo? No, la situación por la que pasa la iglesia es muy delicada. Es muy delicada porque am, el derecho canónico, sobre todo la constitución que rige los nombramientos papales, los cónclaves, habla de las irregularidades en las que se puede caer en un cónclave. Aquí tuvimos, no, antes del cónclave incluso una renuncia inválida, pero aparte se cometieron otras faltas a la Constitución, como fue el haber hecho un cabildeo ilegítimo por parte de este grupo que el cardenal Daniels llamaba el Club Mafia, para primero obligar a que renunciara Benedicto y luego poner a Jorge Mario Bergoglio en el poder. Sí, Aparte, cuando el cónclave ya está corriendo, a partir del segundo día, también se cometen muchas irregularidades que se supieron, pues porque el mismo Francisco las relató a sus biógrafos y se ve todas las faltas que se cometieron durante el cónclave. Y la Constitución dice en el número 76 que si se comete alguna de esas irregularidades o cualquier otra, quien sale electo no tiene ningún poder. Es decir, ya, es lo que se conoce como un antipapa. Un antipapa es alguien que fue electo con alguna irregularidad. así. Y de esos
pues en la historia de la iglesia hemos tenido ya 38 antipapas en que pues han reinado la iglesia. El que más ha reinado la iglesia fue Benedicto XIII, antipapa, que reinó la iglesia 29 años, Wow. de 1394 al 1423. Y el siguiente antipapa que más tiempo reinó en la iglesia fue San Hipólito de Roma, que curiosamente es el primer antipapa y es santo. Él reinó 18 ¿Forma años. o conversión? No, No conversión exactamente, pero la santidad le llegó por el bueno, proceso la militar santidad, o la mártir. santidad está, la santidad está desde luego en su forma de vida, que era santa, pero De- además porque él muere mártir, como murieron mártires casi todos los papas de los primeros 3 siglos. Casi todos los papas son santos porque son mártires. claro, igual, Entonces, las dos partes. sí, entonces San Hipólito de Roma, que es el primer antipapa, él reinó 18 años, del 217 al 235. Claro. Lo que Entonces, concluye que no cualquier, o sea, que no por ser antipapa se es malo. no, 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 no. Hay Confusión ahí. antipapas que han hecho mucho bien a la iglesia, pero se les llama antipapas porque hubo una irregularidad en la elección. En el caso, por ejemplo, de San Hipólito de Roma, es que al papa verdadero lo habían encarcelado. Y entonces pasaba mucho tiempo que seguía en cárcel, y entonces algunos obispos dijeron, no podemos seguir en esta situación, nombremos a otro papa. O sea, en esa época, pues la iglesia empezaba apenas a Sí, claro. institucionalizarse, ¿no? Y no sabían que eso era ilegítimo. Y Bien. entonces eligen a Hipólito de Roma como papa. Él reina 18 años, apoyado por este grupo, y luego también a lo largo de esos 18 años también se van sucediendo varios papas legítimos. Eso ha pasado ya también varias veces. Por ejemplo, en el caso de Inocencio I, lo que sucedió es que el Papa, viendo un poco cómo los cardenales estaban, pues digamos, desviados en sus morales, sus costumbres, etcétera, el Papa en secreto nombró a 8 obispos como electores, ¿no? Porque no hace falta el ser cardenal para elegir a un papa. O sea, los cardenales es una figura posterior en la iglesia que surge en el siglo IV. Los cardenales eran los laicos, sacerdotes, obispos que vivían en Roma y ayudaban al Papa pues en toda su gestión. Y entonces se le empieza a llamar cardenales, pero al inicio no había cardenales, eran los obispos los Sí. que elegían al Papa. Entonces, en el caso de Inocencio I, el Papa a 8 obispos, ni siquiera eran cardenales, les dice: ustedes van a ser los electores cuando yo muera. Y entonces, cuando él muere, estos 8 eligen al siguiente papa. Muy bien. Y claro, el grupo enorme de cardenales pues se disgusta, y eligen a su papa, Anacleto II, y que creen que él es papa, cuando no. O sea, el papa, por tener el poder jurídico máximo en la iglesia, puede hacer lo que él quiera. Y el papa lo que hizo fue agarrar 8 obispos y nombrarlos los electores de mi sucesor. Y entonces los otros eligen los cardenales a Anacleto II, después muere Anacleto y eligen a Víctor IV, y se siguen eligiendo
una serie de antipapas uno tras otro. Y por la línea, digamos, válida, también Inocencio primero, van eligiendo a papa legítimo hasta que finalmente ya la iglesia dice, a ver, basta, vamos a ver qué es lo que sucedió. Y bueno, analizan todo esto que hizo el papa de nombrar 8 obispos como sus electores, con Sí. todo el ¿Se podría poder que repetir esa historia o más bien antes de la muerte de Benedicto pudo haber pasado algo similar? puede haber pasado. No, Puede no lo seleccionar algunos obispos, puede etcétera. Benedicto haber hecho eso también sin No que nosotros sabemos. sepamos hasta ahora pero más bien da la impresión de que no, porque pues por los testimonios que hay, él siempre sostuvo la validez de su renuncia, aunque en una carta al cardenal Walter Kasper, Bartel Brandmüller, le dice, porque le había escrito una carta mandándole un libro y diciéndole que hay mucha confusión en la iglesia por esto de los 2 papas, etcétera, y su elección pues también dudosa. Hay mucha confusión. Y entonces Benedicto dice, le responde y le dice, lamento mucho que mi decisión de renunciar haya traído confusión y pesadumbre a la iglesia, y dice que está muy, muy apesadumbrado, muy abrumado, muy triste de haber ocasionado eso. Y ahí es donde le dice, y además yo sé que la figura de emérito no existe canónicamente, no existe en ningún lado. Dice, yo me lo inventé y, y quise conservar todos los honores de seguir siendo papa, vestido de blanco, etcétera, etcétera, seguir en el Vaticano encerrado. Dice, porque pensé que era la única manera en que podía yo mantenerme inaccesible a los medios. Ah, ya. Es la excusa que él da en esa carta, ¿no? Y bueno, pero Pero tiene otras intervenciones. sí, nos dejó confundidos y bueno, y por eso hay tanta confusión que en este momento ya Sí, no la sabemos verdad, qué pasar la por verdad, sí, el. sí, pero parece que él mismo se creyó o consideró que sí era válida su renuncia, cuando en este decreto que acabamos de mencionar, pues Sí, él hace esa doble distinción. ya. Entonces, pues qué hay en su conciencia, solo Dios lo sabe, ¿no? ¿Qué había en su conciencia? Solo Dios lo sabe, pero trajo algo muy bueno, Sí, de y es pronto que sabe algo más. no, y lo bueno es que el cisma, que estaba ya amenazado de que los alemanes hicieran un cisma, lo retrasó 10 años. Y por otra parte, lo que provocó su renuncia es que empezaron, digamos, a salir sobre la mesa las cartas, Sí, que, no, o sea, y ya hoy día sabemos quién es quién, sabemos quién está de qué lado. sí, Antes no lo sabíamos. así es. Alberto, pasando a otro tema, analistas políticos consideran que la guerra entre Rusia y Ucrania se complicará y que posiblemente esta guerra pueda llegar a otros países. Bueno, hablemos de pronto dentro de estos países, Italia. Si llegara a Italia, ¿se podría cumplir aquella profecía de la Virgen de Fátima en donde prácticamente ve un obispo vestido de blanco huyendo de Roma? ¿Este podría ser Francisco? Sí, sí, de hecho, Francisco en alguna ocasión lo dijo abiertamente, yo soy el obispo al que huye de Roma, al que se refiere Fátima. Y recordemos que también es una profecía del Papa San Pío X, en donde él dice que ve a uno de sus sucesores huyendo de una ciudad en ruinas Sí, sobre los cadáveres de muchos laicos y sacerdotes. O sea, sí es posible que esta guerra de la cual habla Fátima, que es una guerra que no se ha dado aún,
porque profetizó la segunda, pero hay un texto en donde también habla de la tercera parte del secreto, de esta situación en que Roma es destruida y el Papa tiene que huir. Sí, Entonces, sí podría estar cercano, ¿no? Pero volviendo a lo que tú mencionabas hace rato, que creo que nos quedamos ahí en el camino, al haber sido electo inválidamente Francisco, y como dice la Constitución, todos los actos que él realice son inválidos, podemos decir que todo lo que él ha hecho hasta ahora, en esos años, es inválido. Es decir, todas las canonizaciones, los efectos, actos administrativos, etcétera, y también el nombramiento de los cardenales es ya. inválido. Entonces, el problema delicado en el que se encuentra la iglesia, y que creo que pocos han caído en la cuenta, es que ya hoy día no tenemos el número suficiente de cardenales válidos, es decir, electos por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, que puedan dar en el cónclave los 2/3 más uno que se requiere para nombrar un papa válido. ¿Por qué? Porque ya la inmensa mayoría de los electores han sido nombrados inválidamente por Francisco. Entonces, ya en este momento, como dice otras de las profecías, eh, ya no habrá otro cónclave. Es decir, el que hubo ya fue el último cónclave, el de Francisco, y ya no habrá otro cónclave válido. Ya. Entonces, eso nos lleva a esta situación que también, repito, se ha dado en la historia de la Iglesia, en donde un papa inválido va sucediendo a otro papa inválido. Entonces, ¿no volveremos a Entonces, tener un papa válido entonces, entonces? entonces lo que aquí tiene que haber una cosa del tipo de lo que sucedió con el caso este que yo mencionaba, del Papa Inocencio I, o alguna otra, digamos, intervención del cielo por la cual sea electo un papa válido. La beata Isabella Canori, esta religiosa italiana que tuvo muchas profecías, una de sus profecías dice que la iglesia llegará a un momento como este en el cual el cielo, San Pedro, directamente tendrá que elegir al papa. ¿Cómo será eso? Pues no lo sabemos. Y la otra cosa también es que, no, repito, no necesariamente tiene que estar entre el grupo de obispos o cardenales que conocemos. Puede perfectamente el Espíritu Santo elegir papa a un obispo de las iglesias orientales. Muy bien, sí. ¿Sí? Orientales católicas, con lo cual además se estaría logrando inmediatamente el milagro de que se termina el cisma de Oriente. Sí, Y entonces esa es totalmente una situación que pienso que podría darse. claro. Y Eh, cuando, pues, ahora sí que tenemos que esperar. Creo que esta situación de que esté Francisco al frente y tendrá que venir la guerra, tendrá que venir una situación ya más fuerte en donde los católicos ahora sí se enteren de que no hay papa, porque ya ni siquiera hay obispo de Roma. Así es. Bueno, Alberto, teniendo en cuenta que se nos acaba el tiempo, de acuerdo a nuestros compromisos, quisiera cerrar este programa con la siguiente pregunta, y es que, bueno, en este momento se está viviendo un sínodo que está tratando temas que no deberían entrar a votación porque van totalmente fuera de lo que enseña el cristianismo, nuestra doctrina, el magisterio de la iglesia, como es, por ejemplo, la unión de homosexuales, como es el sacerdocio femenino,
la comunión de los divorciados y bueno, y también el ecumenismo, ¿no? La comunión Sí. para protestantes, todo lo demás. ¿Tú crees que estos temas tan polémicos que se viven en el sínodo podrían presentar un cisma en la iglesia similar a lo que pasó con Martín Lutero? No, yo creo que el cisma como tal eh, precisamente se llama sínodo de la sinodalidad, porque lo que pretende Francisco es que todas las conferencias episcopales tengan la misma autoridad doctrinal y moral que tiene el Papa, cosa que ya fue condenado hace mucho ¿cómo se llama? En un, en un concilio, Sí. precisamente, donde se sometió esto a votación. No se le llamaba sinodalidad, eh, pero vaya, el término es lo de menos. Lo que querían significar era eso, que las conferencias de obispos, los grupos de obispos tenían la misma autoridad que el Papa, y eso fue condenado como herejía en ese cónclave. Ah, bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que él quiere? Él quiere, pues, decir, como ya le di la autoridad a cada conferencia episcopal, cada una puede decidir lo que quiera, y eso va a ser válido para ese país. Bueno, Eh, pero ¿Cuál eso no posibilidad estaría a dentro de lo cada que representa católico, que es universal, es solamente uno, o sea, no existiría lo que la unidad. lo que va a hacer este sínodo es pulverizar la iglesia, o sea, terminar con la unidad de la iglesia, que precisamente Cristo para eso instituyó al Papa, para que tú fuera la piedra de la unidad de la fe y de la moral. Si ahora decimos que las conferencias episcopales tienen la misma autoridad, bueno, pues se acabó la iglesia Claro, pulverizando. tendríamos que dejar de llamarnos católico, porque el católico quiere decir eso, es Y ya universal. la iglesia ya no es una, Así. Y ya es bueno, mucho. Alberto, con este difícil tema sé que quedan muchas más dudas y bueno, espero poder realizar otro programa contigo en el momento que tu agenda te lo permita. Muchas gracias Porque yo por que sí, participar. además, quería yo, para terminar, digamos, con un aspecto muy positivo, y es que se están dando, bueno, seguramente en Argentina, lo has visto, en Colombia, en todo, aquí en México está siendo muy fuerte. En Barcelona me tocó verlo este verano pasado. Los grupos, sobre todo de jóvenes, en donde se está dando la renovación carismático católica en los dones del Espíritu Santo, en donde se está volviendo a vivir lo que era la iglesia primitiva, o sea, tal y como se vivía la fe y los dones del Espíritu Santo, pero es una cosa que se está esparciendo enormemente, o sea, podemos llamar bautismo del Espíritu Santo, y tenemos también por delante la promesa de otros varios eh, mm, místicos, profetas de nuestros tiempos, como el Padre Pío, Conchita de Garabandal, etcétera, de que en algún momento vendrá un segundo Pentecostés a la humanidad. Entonces, eso es precisamente lo que hay que estar esperando. Muy eh, y con la esperanza de que lo que estamos viendo, pues sí, es una situación inédita, muy difícil, pero abajo la iglesia, digamos, el remanente fiel es el que está dando la esperanza de que sí se está restaurando la iglesia. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en
No tengas miedo 2020 @gmail.com.